Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores. Arrancamos esta semana informativa con una conexión virtual hasta Moscú, en donde está Carlos Mamani. Muchas gracias, Carlos, por poder hablar con nosotros en esta edición y ponernos al día acerca de lo que está sucediendo desde aquel lado del planeta. En primer término, agradecido a ti, Néstor, por esta enésima invitación a Extra Plus TV de Managua, Nicaragua. Tu cordial amigo, como siempre, saludando desde Moscú, la capital del mundo multipolar, Carlos Mamani Aliaga. De verdad, mucho gusto, un placer. Gracias una vez más a ti, a tu público y a todo tu equipo. Cómo no, muchas gracias, Carlos. Empezamos hablando acerca de lo que ha ocurrido o de lo que está ocurriendo en estos días por Moscú. La semana pasada tomó posesión para un nuevo periodo presidencial el presidente Vladimir Putin e hizo algunas advertencias, ¿no?, acerca de cómo va a ser su mandato. Adelantó un poco acerca de cómo va a ser este nuevo periodo de mandato. Tiene relativos pocos cambios con lo anterior, aunque hay algunas novedades, como el fortalecer el orgullo ruso y llevar el país por una senda de desarrollo. Igual el 9 de mayo, el Día de la Victoria, también ha dicho que no se va a dejar intimidar Rusia por la amenaza desde Occidente. Pero tal vez lo más llamativo es lo de este fin de semana, entre el viernes y el domingo, ¿no? Con la conformación de su nuevo gobierno. Para Occidente lo que más ha llamado la atención es el cambio del ministro de Defensa, el general Shoigu. Cambia para un civil como ministro de Defensa, pero un civil que tiene, por lo que hemos visto en su expediente, una experiencia muy importante en lograr acumular o lograr juntar todas las capacidades posibles para la defensa, es decir, para la ejecución de su cargo como ministro de Defensa. ¿Cómo se ve eso allá en Moscú? Bueno, antes de hablar de los temas más actuales, que por supuesto son importantes, pero no debemos perder de vista la perspectiva histórica, ¿no? En ese sentido, yo quisiera dar algunas reflexiones en torno a la figura del presidente Vladimir Putin, y en torno es que, si, como dice el viejo refrán apotegma en latín, ¿no? Nihil ex nihilo est, nada surge de la nada. Estamos en esta situación que se ha visto esta nueva solución al cargo del presidente, no por nada, ¿no? Hay toda una historia, un proceso, vamos a decirlo, político, sobre todo, que hace que el presidente Vladimir Putin asuma un nuevo protagonismo y lleve y vuelva a conducir a la Rusia actual hacia estos caminos que tú bien has delineado, hacia el desarrollo, el siglo XXI, etcétera. Bueno, en esta perspectiva, vamos a decir que el presidente Vladimir Putin, cuando asume el mandato, allá en ya los lejanos, cada vez más lejanos 90, asume un país humillado, ¿no? Había sido derrotado durante la Guerra Fría, que no fue una guerra, vamos a decir, convencional, sino tal vez la primera gran guerra híbrida a escala, ¿no?, de la historia, donde pues los dos grandes bloques se confrontaron, si bien es cierto, no en lo militar, pero sí en todos los demás aspectos, ¿no?, en lo ideológico, en lo político, en lo geopolítico, etcétera, ¿no? Y bueno, el presidente Vladimir Putin le va a tocar asumir una Rusia derrotada, ¿no?, más no vencida, por supuesto. Va a ser trabajo muy arduo y muy sabio restablecer a Rusia como una superpotencia, en este caso como una superpotencia militar, a partir de la cual proyecta su poder, hace sentir su voz en el mundo y se constituye en un peón del mundo multipolar en emergencia. Entonces, cuando el presidente Vladimir Putin asume, él, al igual que su entorno, no, yo siempre lo digo, el presidente Vladimir Putin no es un líder ideológico, es un líder pragmático. Es la realidad la que guía su acción. Él es reactivo ante lo que sucede. En función a lo que sucede y a mínimo sentido de patriotismo, de soberanismo, es que actúa.
Entonces, él y su entorno, ellos llegan de los círculos liberales, pro-occidentales. La intención del presidente Putin en su momento fue que Rusia se incorpore al mundo occidental, que Rusia se incorpore a la OTAN. ¿Ah? O sea, ese era el sueño que tenían muchos liberales, el proyecto de los pro-occidentales dentro de Rusia, de que Rusia sea incorporada dentro del sistema mundo regido por Occidente. Sin embargo, esto no pensaba Occidente, ¿no? Lo que dice Occidente, cuando Occidente actualmente dice queremos una Rusia previsible. ¿Qué quiere decir una Rusia previsible? Quiere decir una Rusia que simplemente renuncie a su soberanía, renuncie a sus capacidades, vamos a decir, de tomar decisiones por sí misma y a su autonomía, ¿no? Entonces, el presidente Putin se dio cuenta inmediatamente, ¿no?, de que con Occidente no se puede negociar en los términos que por lo menos a Rusia le interesaría. Está bien, estamos dentro de Occidente, pero tenemos nuestra propia civilización, somos la civilización rusa que tiene que respetar eso, tenemos una visión de la democracia, tenemos una visión de la política, tenemos una visión de nuestro territorio, de nuestros recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, esto Occidente nunca le cuadró, o sea, empezando por el territorio que es muy grande, que tiene que ser compartido. De hecho, hay muchos proyectos para fragmentar a Rusia en 30 estados, para que tengas una idea, y más incluso, ¿no? Atomizarla, porque es muy grande, y si es muy grande tiene mucho poder, ¿no? Muchos después que tiene muchos recursos naturales, gas, carbón, petróleo, etcétera, que tiene que compartirlo. Y por último, y lo que más les molesta, es que los políticos, ¿no?, que tienen su fórmula, su propia fórmula democrática. Es una fórmula no liberal, ¿no? Acá existe democracia, por supuesto, pero no es una democracia a la manera occidental, donde es un pecado que se vuelva a reelegir al presidente, que su pueblo se reencuentre con su presidente y lo legitime cada cierto tiempo. O sea, no lo entienden allá, pero bueno, eso no depende de ellos, depende del pueblo ruso. Entonces, ante esas condiciones, que Occidente, de anular a Rusia como Estado, como civilización, y hacer de Rusia un país o un Estado previsible, o sea, que renuncia a todo lo anteriormente expuesto, simplemente el presidente Putin fue pragmático y dijo, o sea, con esta gente no se puede negociar bajo ningún término. Entonces, ese es el primer Putin, ¿no?, que encuentra una derrotada y que le toca reparar, reconstruir, reconstituir. Luego, es el primer Putin, los expertos, el doctor Alberto Ruiz, es un experto, es uno de los más, no sé si el más grande, por lo menos América en habla exterior rusa tras la caída, ¿no?, la guerra. Entonces, este Putin es el que encuentra esa ruta. Hay un segundo Putin que planta cara en 2014 en lo que Crimea, el primer conflicto ruso-ucraniano, ¿no? Se ve un Putin ya más decidido a confrontar, ya no solo a ser reactivo, sino a confrontar, ¿no? Entiende que la OTAN va a seguir avanzando en su camino, nada las va a detener. Y de hecho, aquí hay que hacer un paréntesis. La OTAN es la primera vez en la historia, es una anomalía histórica en el sentido de que no existe un paradigma. Si tú revisas la historia, una alianza militar se haya generado para conjurar una amenaza que en su momento era el comunismo, para evitar que avance Europa. Pero una vez que cae esa amenaza, la OTAN sigue existiendo, la alianza sigue existiendo. Entonces, claramente se ve que los objetivos de la OTAN siempre fueron más amplios que solamente. Entonces, siempre va a ser una amenaza por su tamaño, por sus propias formas de entender la política, la democracia, por el patriotismo, por el soberanismo, ¿no? Entonces hay que anular a Rusia, no nos sirve una Rusia así. Y esa es la proyección de la OTAN. La OTAN se ha hecho básicamente, en primera instancia, para sofocar a Rusia, lo cual hasta la fecha no ha logrado. Ahora, el último Putin, el tercer Putin es el que estamos viendo ahora. Es el Putin que puso el pecho, que haga las grandes reformas socioeconómicas y que sea, pues, Rusia una potencia plena, ya no solo una potencia fósil en el sentido solamente meramente dependiente de sus materias primas, sino que por lo menos desarrolle las capacidades técnico-productivas, industriales, que de hecho que las tiene, ¿no? Por supuesto, si no, no existiría semejante complejo militar industrial. Eso nadie pregunta, por ejemplo, en Occidente, en Perú, cuál es el último de marca
si pasa con como si pasa. Entonces, eso se está esperando, ¿no? Grandes cambios. El presidente Putin ya, actualmente, ¿no? Tanto en su elección como actualmente en su asunción al cargo, mencionó justamente la victoria de que cambios de Rusia la ocupen ellos y solo ellos, o sea, reafirmando el patriotismo, el espíritu ruso, agradeciendo la confianza que le da el pueblo ruso, ¿no? Una vez más, para conducir los destinos de Rusia y el destino, por supuesto, del pueblo ruso. Y él está proyectando, incluso menciona en realidad, la acción, la revaloración de los valores tradicionales, de la familia, que es lo que hace que justamente se distinga de la civilización occidental, donde prácticamente está, ser decoroso decir que está ¿no? Donde existen 5, 6, 7 formas de tener familia, familias diversas, las nuevas comunidades, bueno, a los ojos de cualquiera un manicomio, ¿sí? Bueno, en Rusia, familias siguen siendo padres, hijos, Ok, Carlos, vamos a hacer una pausa. Me está reportando Control que ha tenido un problema ahí con tu sonido. Se entrecorta tu sonido. Entonces vamos a hacer la pausa para que corrijamos el problema, continuemos hablando. Lo que sí es importante aquí destacar, tal vez, es que Putin ha devuelto el orgullo ruso a los rusos, ¿no? El orgullo nacional para los rusos, y eso le ha valido o ha sido muy importante para el pueblo ruso y para este momento histórico de Rusia. Hacemos la pausa en este momento en Sumando Vigores. Continuamos conversando con Carlos Mamani desde Moscú. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. En Moscú se encuentra Carlos Mamani, con quien estamos conversando. Decíamos, Carlos, que el presidente Putin, en su gestión, ya en varios periodos presidenciales, en los que ha sido el titular del Ejecutivo o ha sido el vicepresidente, ha logrado devolver el orgullo que el pueblo ruso había perdido tras la disolución de la Unión Soviética. Me encontré por ahí una cita que no sé si será de él, pero podría ser, que dice que es triste no recordar la Unión Soviética, pero es más triste todavía intentar revivirla. Y eso tiene mucho mensaje para adentro, pero también mucho mensaje para afuera de Rusia, ¿no? Porque efectivamente aquí no estamos hablando de la Unión Soviética, aquí estamos hablando de la Federación Rusa, que es una cosa distinta a la Unión Soviética, con un plan y un proyecto distinto al de la Unión Soviética. Es más, en términos ideológicos y económicos, distinta a la Unión Soviética. Completamente de acuerdo. A ver, si vamos en retrospectiva, analizando los formatos históricos por los cuales ha pasado Rusia, vamos a ver que como gran espacio organizado, administrativo, pasa por 3 formatos principales, yo diría, ¿no? Tenemos la Rusia imperial zarista, ¿no? Tenemos la Rusia, por lo menos en los últimos 200 años, ¿no? La Rusia zarista imperial, la Rusia luego del siglo XX, con la Revolución Rusa se instaura otra entidad histórica, otra entidad política que es la Unión Soviética, ¿no? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y tenemos por último la Federación Rusa, que sería el último formato histórico de este gran país, de este gran pueblo, ¿no? Que no está imbuido solamente en una perspectiva imperial, si se quiere, a la manera que tenían los zares, ni tampoco una visión, vamos a decir, anclada en el marxismo-leninismo como tenían los líderes soviéticos, sino que, como dice el profesor Alexander Dugin, que es el más grande ideólogo de la Rusia contemporánea, la Rusia actual tiene un proyecto eurasiatista, ¿no? Es decir, de hacer todo este gran espacio llamado Eurasia, que es esa gran masa territorial
que comprende lo que es Asia, mayor parte, y lo que es Europa, que es una península. Entonces, todos esos pueblos que en su momento fueron parte de la Unión Soviética deberían ser también parte de la nueva proyección, si se quiere, en términos de proyecto euroasiático. Por ejemplo, la Unión Euroasiática, Económica Euroasiática, sería también uno de tantos elementos, ¿no? Donde se incluyen países como Bielorrusia, países del centro de Asia, ¿no? Para poder dinamizar los procesos económicos en otras partes del mundo. Entonces, el último formato es la Federación Rusa, la Rusia eurasianista, la Rusia euroasiática, la cual nos habla de que Rusia es una civilización. No es un país cualquiera, es una civilización multiétnica, multinacional, multireligiosa, donde conviven aproximadamente solo dentro de Rusia como algo de casi 200 pueblos. Si sumamos a los pueblos que en su momento estaban dentro de la Unión Soviética y que hasta el día de hoy hablan ruso, como Turkmenistán, Kazajistán, Tayikistán, todos estos pueblos del centro de Asia hablan ruso. Y para el mundo ruso, para el Ruski Mir, quien hable ruso, ¿no? Quien practique el idioma ruso y se identifique con cuestiones elementales culturales básicos de Rusia como un poderoso elemento que es el idioma, ya pasaría también a ser ruso. Entonces, ese es el gran proyecto que se tiene, si se quiere, un proyecto imperial, pero no imperial en el sentido a la manera anglosajona, ¿no? Imperios hay de varias formas. Imperio no significa ser imperialismo. Rusia, en estricto senso, siempre fue un imperio no imperialista y aglutinante de pueblos y naciones, mas no imperialista. Es muy distinto. Una cosa es ser imperial y otra cosa es ser imperialista. Rusia es imperial, ¿no? Y esto se ha mantenido en sus tres formatos. La Rusia de los zares, en la Unión Soviética, que era un imperio también, técnicamente hablando, grandes espacios, grandes poblaciones, es lo que caracteriza a los imperios, y actualmente sigue siendo un imperio, al igual que China también es otro imperio, sino que por prejuicios en la academia, la modernidad, el progresismo, no se asume como tales, ¿no? Se tiene vergüenza de mencionar que Rusia es un imperio, se tiene pánico de mencionar que China es un imperio, pero de facto lo son. Pero una cosa, como digo, eso hay que recalcar eso, una cosa es ser imperial, como Rusia, como China actualmente, y otra cosa es ser imperialista, como siempre lo fue los anglosajones, como primero lo fue Inglaterra y como lo sigue siendo Estados Unidos. Estas son cuestiones que hay que tener muy en claro, son categorías que deben tener muy presentes. Entonces, en función a esa perspectiva actual, a esa proyección geopolítica euroasiática, es que Rusia retorna al escenario geopolítico del siglo XXI. El conflicto en Ucrania es clave para entender todo eso, porque activa todos los resortes que hacen que Rusia actualmente esté en la primera línea, ¿no? Como actor a escala global, como actor estratégico que está dando la pauta en muchos términos en la nueva reestructuración internacional del siglo XXI, donde estamos entrando, no sé si decir a un orden, a un nuevo orden internacional, porque cuando se habla de orden se supone que hay justamente un orden, pero lo que vemos ahora no hay un orden, hay un desorden. Yo diría más modestamente un nuevo escenario internacional, ¿no? Hubo un orden, el orden angloamericano, atlantista, del nuevo siglo americano, lo que querían los estadounidenses, pero eso ya se rompió, se venía resquebrajando desde ese tiempo, pero su estocada final fue en Ucrania, por lo que estamos viendo, porque esa fue, como hemos dicho en otras ocasiones, aquí en tu espacio, no es un conflicto entre Ucrania y Rusia solamente. Es una guerra proxy que utiliza Ucrania, pero bajo directrices de la NATO, de la OTAN. Ok. Justamente en ese sentido, Carlos, voy a volver a la pregunta que había hecho al inicio del programa. El general Shoigu, que ha sido el ministro de Defensa, o era el ministro de Defensa hasta ahora, fue el que estuvo a cargo justamente de la ejecución de la operación especial militar rusa en Ucrania. Pero anuncia el presidente que está nominando a un nuevo ministro de Defensa. ¿Cómo queda esto? ¿Cómo se mira desde Rusia? Porque en Occidente, los medios occidentales lo han manifestado, lo han puesto como un asunto escandaloso. No, nada más alejado de la realidad, porque el actual ministro de Defensa, que si bien es cierto no viene de los ámbitos militares, es pues un connotado economista
que se le considera, para empezar, su nombre es André Belousov, ¿no? Entonces está asumiendo el Ministerio de Defensa tras un buen proceso económico tras una excelente gestión en el Ministerio de Economía. Él asume la Rusia en pandemia, él asume la Rusia en conflicto con la NATO a través de Ucrania, en lo que estamos viendo, la operación militar especial. ¿Y cuáles han sido los resultados de su gestión? En que Rusia, a ver, esto lo dijo el mismo propio el año pasado, el año pasado, el propio fondo, el FMI, el Banco Mundial, que Rusia, de ser la preguerra, en preguerra, estar en la octava economía, de un momento a otro, en plena guerra, en pleno conflicto, en plena operación militar especial, pasa a estar en la cuarta, quinta economía, superando por primera vez en la historia a Alemania, o sea, a la locomotora de la Unión Europea. Entonces, los medios occidentales son, por supuesto no sorprende, ¿no? Pero son bastante insidiosos en no reconocer justamente los méritos que ha tenido este señor, ¿no? Que dicho sea de paso, es un experto en cibernética, ¿no? Y la cibernética nosotros la asociamos generalmente a el tema de las relaciones, los vínculos, ¿no? Las dinámicas entre el hombre y la máquina, ¿no? Pero que es correcto, pero va más allá de eso. Si nosotros asumimos la raíz etimológica del término, cibernética viene de kibernet, ¿no? Cibernética, kiber, que en griego significa como timón, o sea, tiene que ver con la conducción política, o sea, no es tan, por decirlo de un modo, tan desentendido, ¿no? Ahora, en un momento, actualmente, en que prácticamente el sector defensa se ha constituido en la prioridad de toda política estatal, se necesita tener un complejo militar industrial a pleno, o sea, a la vanguardia, y que de hecho ya es la vanguardia a nivel global. Pero sin embargo se necesita mantenerlo y aumentarlo. Entonces, ¿qué mejor que alguien que sabe de cibernética, que sabe de economía, sabe de procesos industriales, de economía física real, para poder seguir desarrollando estos procesos? O sea, eso no es una casualidad. Se ha puesto al señor Belousov para seguir generando estos procesos de economía física, de desarrollo industrial y tecnológico enfocados al sector defensa. Entonces, va a ser muy interesante ver el despliegue, ¿no?, de la industria de defensa bajo el mandato de este señor. Yo auguro que va a ser una buena gestión, teniendo en cuenta, porque al final de cuentas, estimado Néstor, la industria de la defensa no es muy diferente de la industria convencional. ¿Qué es la industria? Es la capacidad que tiene un pueblo para transformar sus materias primas en bienes y servicios, que pueden ir desde un celular, que puede ir desde una computadora, un coche, un avión, hasta un arma nuclear, un tanque, un submarino nuclear, etc. Entonces, es solamente cuestión del enfoque. No olvidemos que en el sector industrial es donde siempre se desarrollan las grandes capacidades. Primero, los avances tecnológicos siempre se hacen en el sector defensa, en la cuestión militar. Por ejemplo, por decir algo, solamente el tema del Internet que hace posible que nos estemos conectando tú y yo a través de todo un océano, más incluso. Eso nace, por ejemplo, en el proyecto ARPANET en Norteamérica, que era un proyecto estrictamente militar. Entonces, son cuestiones que a veces la gente entiende y que son cuestiones separadas. No son cuestiones separadas. Son separadas si se quiere por accidente, pero en esencia la producción industrial es la misma producción que se puede hacer en lo militar. Un general chino, que siempre he oído el nombre, la forma de pronunciarlo, pero es uno de los grandes teóricos de la guerra irrestricta, ¿no?, junto con el otro general chino, no recuerdo el nombre también. Él hace unos 2020, con ocasión de la pandemia, hizo una reflexión sobre lo que estoy diciendo. Por ejemplo, puso el ejemplo, o sea, la industria militar es lo mismo que la industria convencional. Pongamos un ejemplo, dijo. ¿Qué haces tú desarrollando, como en Estados Unidos, alta tecnología de chips para equipos militares, que has descuidado la industria? ¿Dónde vas a insertar esos chips de última tecnología, de inteligencia artificial? ¿En qué equipos? Si los tienes que adquirir de otro lado. Y puso el ejemplo muy cándido del tema, por ejemplo, de los respiradores. Estados Unidos tiene varias marcas de respiradores, pero tú ves esos respiradores, de las 1000 piezas, 800, 700 son chinas. Y lo mismo en la industria militar. Tú puedes generar los mejores sistemas de inteligencia artificial, pero si no tienes
el aparato industrial para generar y desarrollar todo ese sistema, donde acoplar esa inteligencia, o sea, ¿dónde va a quedar? Por eso es que Occidente se decline en gran medida, porque ha abandonado la economía física real, abandonó lo que lo hizo grande, ¿no? Las potencias que tienen algo en común, ¿por qué? Porque son potencias industriales. Y Estados Unidos es por su industria, pero desde que se abocan a las finanzas, a la ficción, no a la economía física, a la producción, sino al tema de los billetes, generar billetes, te presto acá, te presto allá, y piensan que eso va a solucionar todo, y deslocalizan la producción, y mueven la industria al Asia, China, etcétera. Eso ha sido una merma para Occidente, ¿no? Entonces, sí, hay que verlo desde esa perspectiva. Ok, vamos a hacer una pausa, Carlos, vamos a hacer una pausa, pero quiero dejarte la pregunta. ¿Cómo deben de leerse entonces estos cambios? Porque hay varios cambios, no solamente el ministro de Defensa, tal vez donde Occidente más ha brincado, como se dice popularmente en Nicaragua, es por el cambio del ministro de Defensa. Pero ha habido otros cambios también importantes en el gabinete de gobierno del presidente Putin. ¿Cómo deben de leerse estos cambios? ¿Se está preparando Rusia para un eventual enfrentamiento ya a mayor escala con la OTAN? ¿Se está preparando más bien hacia la instauración del nuevo orden mundial, el orden multipolar? Hago la pausa, dejo las preguntas aquí en el aire para que continuemos conversando con Carlos Mamani desde Moscú. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus, hasta Moscú, la conexión con Carlos Mamani del Proyecto Patria. Estamos conversando acerca de la actualidad de Rusia, justamente para poder entender un poco lo que está ocurriendo allá, ya que Carlos Mamani está en Moscú en este momento, pues está viendo las cosas desde aquella perspectiva, ¿no? ¿Cómo se deberían de leer los cambios en el gabinete del presidente Putin? En su alocución al cargo, a la asunción, ¿no? Cuando hemos visto el otro día, el 9 de mayo, el presidente dijo algo muy importante, yo diría estratégico, a largo plazo. Él mencionó una palabra clave que yo al menos no lo he escuchado en otros discursos, innovación. Resulta que acá en Rusia existe un dicho antiguo ya, heredado creo yo de la época soviética, como es que la iniciativa se castiga. O sea, que si la orden no viene del que está arriba, bueno, entonces no funciona. Que la iniciativa propia tiene que estar estancada, ¿no? En gran medida eso ha hecho que el país también se rezague en ciertos aspectos, ¿no? En ciertos aspectos. Entonces, presidente, yo al menos interpreto esto como que dar paso a la innovación, dar paso a la iniciativa, ¿no? Dentro de eso, por ejemplo, está el cambio que hemos estado comentando, el cambio ministerial del actual Andrei Lubov, por ejemplo, ¿no? El reemplazo de Shoigu. Está cambiando a un militar de carrera por un civil muy exitoso en materia de gestión económica, al mando del Ministerio de Economía, y hemos mencionado por qué es importante, ¿no?, que hay un economista dentro del complejo militar industrial. Es clave. Entonces estamos viendo cómo es que Rusia se está perfilando a aumentar capacidades, porque si bien es cierto, muchos analistas, muchos expertos han calificado a Rusia como una potencia fósil, en el sentido de que es una superpotencia de que vive no a partir de sus materias primas, las tiene en grandes cantidades. Pero eso tiene un pro y un contra. Tiene un pro de que, claro, pues se desarrolla en ciertas áreas, en el caso de militar, que no hay parangón. Yo diría que Rusia tal vez podría ser la primera potencia militar actualmente, ¿no?, gracias a eso, pero hay descuido de otras áreas estratégicas. Puse el ejemplo, ¿quién pregunta en Occidente, en Perú, en Nicaragua, cuál es el último celular ruso? Nadie pregunta eso, a diferencia de lo que ya. Entonces, esta innovación pasa también por comprender que se tienen que desarrollar
diversas áreas, ser un actor no solo global, que ya lo es, sino un actor estratégico del orden internacional que tenga diversas influencias, no solo en la política exterior, no solo en la geopolítica, sino en la tecnología, ¿no? O sea, este país, por supuesto, tiene un gran potencial, o sea, increíble, pero sin una buena conducción, con esa palabra clave incrustada en la dirección de innovación, va a seguir rezagado en ciertos aspectos, ¿no? Porque, por supuesto, no es todo perfecto en Rusia. Una gran parte de Rusia está desarrollada, lo que es la parte más occidental, como Moscú, por ejemplo, y otros lugares de esta parte del occidente de Rusia, ¿no? La parte más europea, si se quiere. Pero hay regiones que son lejano oriente ruso, lo que son regiones de Yakutia, incluso Siberia, o sea, no hay gente, está deshabitado. Ahí se tiene que desarrollar, ahí se tienen que generar nuevas sociedades, nuevas ciudades, por ejemplo, ¿no? Para poder que la gente no salga de ahí, que se afinque allí. Entonces eso se va a necesitar nuevas tecnologías, nuevas formas de calefacción. Va a ser todo un reto, pero para eso está la innovación. Entonces yo veo que el presidente Putin está mencionando esa palabra no por casualidad ni por capricho, porque entiende que esto va a ser clave para que Rusia siga avanzando hacia el futuro del siglo XXI. Ok, y esta innovación, Carlos, ¿hacia dónde apunta? Porque es decir, mira, en este momento de lo que se habla es de, tanto desde Rusia como desde fuera de Rusia, se habla de un tensionamiento en las relaciones entre la OTAN, los países miembros de la OTAN y Rusia. Es más, el presidente Macron en Francia insiste en decir que Rusia no debe pasar de ciertas líneas porque se está acercando, está a poco más de 1.600 kilómetros de París, y no hay que permitirle que avance más, y debe unirse Europa en contra de Rusia. Está incitando de forma permanente el presidente Macron a un enfrentamiento directo de Europa, por lo menos, de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, cuando más, con Rusia, ¿ah? Igualmente Gran Bretaña dio autorización y Estados Unidos mismos para la utilización de su armamento en ataque directo a Rusia. Mirábamos el domingo en Belgorod, si no me equivoco, 17, 19 heridos en un ataque a un edificio residencial. Y cosas así. Entonces se está preparando Rusia por todos estos cambios, es decir, como se dice en los deportes, en la planilla que está en el campo, está preparándose para un enfrentamiento de mayor envergadura con la OTAN. Para Rusia, el mundo siempre ha sido un lugar peligroso. Por la extensión, por los recursos, por la poca población, siempre ha sido amenazada, ¿no? Históricamente. Un país con semejante tamaño, ¿no? Con tantas fronteras, con tantos países vecinos, por supuesto que siempre tiene que estar preparado para la guerra. Rusia, por supuesto, lógicamente, por lo anteriormente expuesto, está preparada para la guerra. Ahora, esto va a depender de Occidente. En última palabra, la última palabra la va a tener Occidente, ¿no? La última ratio la va a dar Occidente. Si no asumen la derrota de la NATO a través de Ucrania, esto va a seguir escalando y de hecho el panorama internacional se ha deteriorado de tal manera que actualmente al menos yo no veo una desescalada, todo lo contrario, ¿no? Todo sigue avanzando en un sentido nada saludable, ¿no? Para el bien de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque en otras cuestiones está en juego el prestigio del Occidente. En Ucrania prácticamente se ha dado todo lo mejor que tiene Occidente, lo mejor que tiene la NATO. Se han quedado en ridículo ante Rusia. O sea, esto, por supuesto, que va a tener un impacto a nivel de escala, porque si reconocen su derrota allí, inmediatamente otros países, otras potencias como China, o potencias regionales como Irán, por ejemplo, van a empezar a hacer más desacato, ¿no? Del orden internacional basado en reglas que ellos mismos han expuesto. Ahora, por el lado de Rusia,
existe desde hace buen rato lo que se llama la ley militar. La ley militar es cristalina, es clara al decir de que si el pueblo ruso, el Estado ruso, se ve amenazado en términos de su existencia, una amenaza existencial, como la OTAN plantea desde hace un tiempo, desde que se creó, entonces la ley militar es clara en el sentido de que dice que el presidente puede dar la autorización para implementar una operación antiterrorista a escala de los países de la OTAN, declarar a la OTAN como organización terrorista. Lo que tú mencionas de Belgorod es un ejemplo de eso. Ucrania ya está derrotada en lo militar, no van a hacer nada más. ¿Qué le queda? El terrorismo, ¿no? Es atacar a la población civil, como la residencia que tú dices, y lo que se visto anteriormente. Eso es terrorismo. Es terrorismo amparado por Occidente. O sea, tranquilamente Rusia, amparándose en la ley militar, podría desarrollar una operación militar a escala internacional dentro de los países de la OTAN y desestructurar, desestabilizar a Occidente, mandarlos a la edad de piedra, con guerra electrónica, con armas nucleares tácticas, no estratégicas, porque la gente piensa que cuando habla de armas nucleares se imagina el hongo que sale en las películas y arrastra ciudades y millones de vidas. No, ahora existen armas nucleares tácticas, que son armas, si se quiere, de bajo nivel de kilotaje, ¿no? De medio kilotón, un octavo de kilotón, un cuarto de kilotón, a través del cual se pueden destruir centrales hidroeléctricas, infraestructura crítica, estratégica, energética, militar, ¿no? De transporte, vial, de comunicaciones. Con eso se podría en 10 minutos neutralizar a Occidente, mandar a Europa a la edad de piedra, si se quiere. Pero no lo hace el presidente, porque el presidente es una persona muy paciente, muy sensata, muy, vamos a decir, cauta en sus acciones, ¿no? Conforme va a la realidad, no descarto que lo haga, ¿no? Pero de momento no lo hace. Y de hecho ha recibido muchas críticas de eso. Se piensa que en Rusia todos piensan con el presidente o que el presidente es muy radical. No, hay gente que es verdaderamente mucho más radical. Dentro del ejército, por ejemplo, existe una línea que se llama la línea dura, ¿no? Una perspectiva, una doctrina que involucra el uso de armas nucleares tácticas desde el primer momento. Ellos llegan a decir que si el presidente hubiera dado la autorización para seguir esa ley militar, nada de lo que estamos viendo ahora se hubiera desarrollado, no estuviéramos en esa situación, porque Occidente, al ver que se utilizan armas de esa categoría, pues ya hubiera tenido miedo, se hubiera hecho para atrás, ¿no? Pero bueno, como digo, es una línea, la línea dura, el presidente no es de esa línea, pero conforme avance, como dije hace un momento, ¿no? Al inicio de la conferencia, el presidente Putin no es un líder ideológico, un líder pragmático. La realidad es la que le dicta los actos a seguir. Entonces, si la OTAN sigue, la NATO, la Unión Europea, con esas ínfulas de pretender hacer la guerra, no se descarta que esto pueda darse en este momento. Ok, vamos a hacer una pausa, Carlos, vamos a hacer una pausa y hablemos acerca del futuro de Rusia, es decir, pensando en los movimientos que ha hecho el presidente Putin en la historia del pueblo ruso, ¿para dónde va Rusia? ¿Hacia dónde se está encaminando? Regresamos en breve en esta edición, estamos sumando vigores en Extra. Continuamos en esta edición en Extra Plus. Estamos conversando con Carlos Mamani, Proyecto Patria Perú. Él se encuentra en Moscú en este momento. Y bueno, hemos estado en Sumando Vigores hablando acerca de la actualidad rusa. Pero ¿hacia dónde va Rusia? Es decir, ¿cuál es el proyecto que está trabajando Rusia en este momento? Bueno, el proyecto de Rusia es ser un actor protagónico del siglo XXI. Tiene un proyecto que es así como China tiene la ruta de la seda, Rusia tiene el gran proyecto euroasiático, afianzar más el concepto de civilización rusa, que es un gran espacio, el espacio euroasiático en términos territoriales geográficos,
habitados por un sinnúmero de pueblos que en común tienen el Ruski Mir, ¿no? El Ruski Mir, si se quiere, si lo traducimos al español, es el mundo ruso, ¿no? Quiere decir eso, mundo ruso. Y un pueblo es parte del mundo ruso en la medida que se conecta con algún elemento de ese mundo ruso. Entonces, para algunos es, por supuesto, la fe ortodoxa, y para muchos, aunque no sean de fe ortodoxa, son de otras religiones, es el idioma ruso, ¿no? El ruski yazid, ¿no? El idioma ruso. Entonces, ese idioma ruso es hablado no solamente por el ruso étnico, sino por muchos pueblos dentro del gran bloque euroasiático. Y esa es la perspectiva que tiene esta nueva, si se quiere, doctrina geopolítica, estratégica, de afianzar los lazos con todos esos pueblos y conformar una federación rusa que en algún momento pueda emular en cierta forma los contornos en términos territoriales que tuvo la Unión Soviética. Claro, no con otra ideología en términos económicos, productivos, ¿no? Ya no bajo el comunismo, porque mucha gente todavía sigue pensando que Rusia tiene el formato económico marxista-leninista de la Unión Soviética, pero eso está muy alejado de la realidad. En realidad, la Federación Rusa está conducida por Vladimir Putin, que es un líder conservador en términos culturales, nacionalista, soberanista, que conduce un capitalismo de Estado en una democracia no liberal, ¿no? Hago énfasis en capitalismo de Estado porque, a diferencia del Occidente, donde es un capitalismo controlado por los privados, ¿no? Un capitalismo de corte más liberal, aquí en Rusia el capitalismo, y en China también, el capitalismo se controla desde el Estado, ¿no? Esa es la gran diferencia. Son los dos grandes modelos que se tienen en el siglo XXI. O sea, tanto Rusia como China son potencias que hacen uso del capitalismo. La diferencia que hay con Occidente es que ese uso lo gestiona el Estado, mientras en Occidente lo gestionan los privados, ¿no? Es por eso que conceptos como soberanía, ¿no?, retornan al siglo XXI, conceptos que en teoría supuestamente estaban desfasados en la historia, porque el mercado lo soluciona todo, la globalización lo soluciona todo, abran los mercados, vendan todo, compren todo. Bueno, eso era parte de la narrativa, de la perorata, si se quiere, de Francis Fukuyama, del fin del último hombre, del fin de la caída de la Unión Soviética, de la globalización, el himno de la globalización, pero eso se terminó. Una vez más, el mundo retorna pues a su causa natural. ¿Cuál es su causa natural? En que existan múltiples polos de poder. O sea, el dominio occidental del mundo, si nosotros tenemos perspectiva macrohistórica, retrospectiva histórica, nos vamos a dar cuenta que 500 años de dominio occidental del globo no son nada. Que son 500 años frente a 10.000 años de historia y más. No son absolutamente nada, ni siquiera un pestañeo. Sin embargo, nosotros que vivimos el día a día y estamos formados bajo los formatos de Occidente, pensamos que es una eternidad y que esto va a ser así per seculo seculorum, nada más alejado de la realidad. Occidente tuvo su momento en la historia, está declinando, Occidente en general y el dominio occidental en particular, el último Occidente, que es anglosajón, ¿no? Es de Inglaterra, que es de Estados Unidos y de sus subordinados, ¿no? ¿Por qué se habla inglés en el mundo? En el siglo continente, porque es un idioma bonito, no, porque ellos lo impusieron. Y, en fin, ese es más o menos el esquema que podría dar, ¿no? Entonces, actualmente vemos cómo en el nuevo escenario multipolar esas nuevas potencias retornan a la escena. Potencias de raigambre milenaria, como la China, la India, la Turquía misma, la Rusia, y por supuesto Latinoamérica deberían conformar también un polo de poder unificado, ¿no?, teniendo en cuenta el gran territorio que se tiene, la lengua en común que se tiene, las perspectivas y creencias comunes que se tienen, la historia común que se tiene. Entonces, el futuro va a ser de estos países que hagan frente a la globalización, al globalismo en términos soberanistas, y que se reafiancen, se restablezcan, se reafirmen en sus creencias, en sus culturas, en sus propias civilizaciones. Rusia es, por supuesto, un polo importante, junto con China son grandes catalizadores de este cambio sistémico en el orden internacional, en el escenario internacional, y bueno, hacia eso estamos marchando, ¿no? Y como digo, la misión de nuestro pueblo continente
de Hispanoamérica y de la América, nuestra América, es conformar también un polo civilizatorio. Lamentablemente no tenemos políticos que estén a la altura de las circunstancias, pero lo último que se pierde es la esperanza y ojalá se pueda en algún momento lograr lo que no solo Bolívar, sino muchos de nuestros grandes líderes sudamericanos, latinoamericanos propugnaron, ¿no? La unificación de nuestro espacio en un solo bloque continental que haga valer los intereses comunes de toda la región y de todos los habitantes de nuestra América. Pues mira, en eso que decís ahora, yo me quedo pensando un poco en África, ¿no? De África, por lo menos la historia que nos han contado a nosotros es básicamente de mucho atraso, mucho subdesarrollo y demás. Yo me quedé recientemente sorprendido al saber que, por ejemplo, Nigeria es uno de los principales productores cinematográficos del planeta. Nigeria, en África, ¿verdad? Entonces uno dice, wow, pero y esto, porque nosotros vemos solamente Hollywood, aquí de este lado del planeta vemos Hollywood nada más, ¿no? Y no vemos las producciones, bueno, el principal productor del mundo es Bollywood en la India, ¿no? Y en tercer lugar está Nigeria, detrás de Hollywood. Entonces, y uno se sorprende en África. África está produciendo un liderazgo nuevo y es un liderazgo anticolonial, un liderazgo pro la multipolaridad. Si África, que supuestamente lo que nos enseñaron a nosotros estaba muy atrasado, muy subdesarrollado y está hoy a la cabeza de la multipolaridad, ¿quién dice que América Latina no? En algún momento, eventualmente. Pues. Eso es muy interesante lo que planteas, porque es cierto, África es mucho más consciente de los procesos, de las dinámicas globales de la actualidad. Y vemos una África que entiende que apoyar a Rusia o su liberación como pueblo, continente, pasa también por apoyar a Rusia, ¿no? Entonces estamos viendo que en ese sentido África está mucho más avanzada, ¿no? Mucho más conciencia de las dinámicas internacionales, a diferencia de Latinoamérica, que todavía sigue durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Entonces hay que despertar de ese sueño y empezar a ver el mundo con otros ojos, ¿no? Hubo pequeños intentos, ¿no? Como por ejemplo el tema de Argentina. Argentina, con el presidente que le han puesto, le han prohibido la posibilidad de subirse al tren de la historia. Claro que es un momentáneo, porque esto no va a parar, ¿no? La nueva dinámica no va a estar a nadie. Se está intentando hacerlo de manera irrealista desde Estados Unidos, desde la Unión Europea, pero contra esto nadie va a poder hacer nada. Solamente hay un camino para evitar eso, la guerra, la conflagración nuclear, ¿no? Y bueno, es ahí lo peligroso de todo esto también. Mientras tanto, los procesos internacionales siguen, las dinámicas globales siguen, y nuestra región Latinoamérica, como dije hace un momento, debería pensar en serio su futuro e integrarse en este nuevo escenario, pero no de manera aislada, porque ni Perú, ni Nicaragua, ni etcétera, ni otro país de manera aislada puede hacer nada. Tendríamos que conformar un solo bloque, ¿no? Y tenemos todo para hacerlo. Como dije, el español es un idioma, es uno de los idiomas más hablados del mundo, y la mayoría está allá en América. Tenemos grandes recursos, grandes culturas, grandes tradiciones. Tenemos con qué entrar al ruedo. Sin embargo, con presidentes como Milei y parecidos, poco nada se va a poder hacer. Claro, necesitamos hacernos bloque. Lo importante es hacernos bloque. Entender que somos un solo pueblo, el pueblo latinoamericano, y podemos trabajar como bloque. Dejar que las diferencias de aquel que dice divide y vencerá, que en este caso es el que nos quiere mantener dominados, olvidarnos de eso y bien buscar lo que nos encuentra, lo que nos une, ¿no? Como continente, para hacer bloque, porque es que si no somos bloque, los otros nos van a pasar llevando también. De todas maneras, tiene que ser así. No tenemos otro destino, ¿no? El siglo XXI se caracteriza porque es el siglo de los estados civilización, de los estados continentales, de los megaestados. China es uno, la India es otro, Rusia, ¿qué quiere decir? Y bueno, nosotros estamos llamados pero va a depender de las nuevas generaciones de políticos que entiendan, comprendan esas dinámicas y bueno, puedan
limar asperezas, diferencias, que son pocas en realidad. O sea, entre nosotros latinoamericanos, iberoamericanos, habitantes de nuestra América, en realidad pocas son las diferencias que tendrían que haber. Sin embargo, como tú dices, siempre hay quienes fomentan las diferencias, las exacerban y se producen guerras entre nosotros. Se me viene a la cabeza el conflicto de Perú con Chile en el siglo XIX, por ejemplo, es un claro ejemplo de eso, inspirado por Inglaterra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos liderazgos a la altura del siglo XXI, ¿no? Y de momento tengo la esperanza de que están en camino, pero de momento no lo están, por lo menos en el poder, ¿no? Hay que generar las condiciones para que se pueda generar estos nuevos protagonismos estratégicos. ¿Cómo no? Muchas gracias entonces, Carlos. Buenas noches en Moscú. ¿Ah? Gracias a ti, Néstor, por la invitación, a tu público y a tus órdenes, por supuesto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.